Muy bien, estimados estudiantes, reciban un saludo cordial del Departamento de Ciencias del Laboratorio de Física. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica de movimiento parabólico y en este video se va a dar unas sugerencias, recomendaciones y una introducción a sus prácticas de laboratorio para que se lleven con éxito, ¿no? Entonces, el objetivo de esta práctica de laboratorio vendría a ser verificar experimentalmente las predicciones de los modelos de leyes y teorías sobre el movimiento parabólico. Para nosotros verificar este objetivo, necesitamos conocer parte de la teoría, el fundamento teórico. Y el fundamento teórico nos lleva a hacer un arreglo experimental. Y este arreglo experimental hacemos uso de equipos y materiales. Y estos equipos y materiales nos van a permitir adquirir algunos datos y de esos datos hacemos un tratamiento y vamos a comprobar nuestro objetivo, ¿no? Respondemos nuestro objetivo, ¿no? Entonces, eso es para comprobar este objetivo. Ahora vamos a pasar a introducción. Entonces, la introducción nos dice, por ejemplo, que Galileo demostró que el movimiento parabólico debido a la gravedad es un movimiento compuesto por dos componentes, que vendría a ser uno horizontal y el otro vertical. El horizontal, que vendría a ser movimiento rectilíneo uniforme, y el de vertical, que vendría a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? O más conocido como RV. Entonces, eso es básicamente la teoría. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos para el movimiento horizontal, que X de t, o sea, la posición en cualquier tiempo, un movimiento horizontal que vendría a ser la posición inicial más la velocidad por tiempo, ¿no? Y en movimiento vertical, la misma forma, la posición vertical en cualquier tiempo vendría a ser la posición inicial menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, ya habiendo conocido toda esta teoría, ahora vamos a pasar a materiales, ¿no? Entonces, en los materiales que vamos a usar nosotros, vamos a usar un flexómetro para medir la distancia del alcance horizontal, asimismo la altura. Aparte de eso vamos a medir el soporte universal para sujetar el tubo PVC y una villa que vamos a soltar desde el tubo y eso va a caer, ¿no? Eso va a ser un proyectil y tubo PVC, como dije, fotopuerta, dos fotopuertas, una interfaz y por último nuestro computador con el software instalado Lawyer Pro. Entonces, eso, habiendo tenido ya los materiales, luego hacemos el montaje experimental, como se ve en la imagen. Esto va a ser nuestro montaje experimental. Y ahora pasaríamos a procedimiento experimental. Entonces, los datos teóricos y experimentales que vamos a tener en nuestra primera tabla, vamos a registrar el dato de altura y sub 0, que vendría a ser la altura, y sub 0 vendría a ser la altura desde el borde de la mesa hasta el piso, ¿no? Entonces, y la gravedad, nosotros ya tenemos esto por teoría que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo de caída, ¿no? Ese tiempo de caída lo vamos a calcular simplemente con esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación que tenemos aquí. Y el tiempo de caída, perdón, lo vamos a calcular con la ecuación número 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tiempo de caída. Y luego vamos al llenado de la tabla 2, que vendría a ser velocidad de salida y distancia recorrida experimental del proyectil. Entonces, para el primer caso, la velocidad de salida lo vamos a adquirir en el software Lawyer Pro. Entonces, nos va a dar la velocidad de salida y registramos ese dato y el valor R experimental. Este R experimental es el alcance horizontal, ¿no? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Mediante esta ecuación, ¿no? Habiendo tenido ya el tiempo de caída y la velocidad de salida, entonces multiplicamos simplemente esos datos y tenemos el R experimental, ¿no? Y aparte de eso, nosotros también vamos a medir esta distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia desde donde cae el proyectil? Es decir, desde este punto hasta el punto en que cae el proyectil, ¿no? Entonces, eso vendría a ser experimental y, claro, vamos a sacar un promedio y acá R teórico también sacamos un promedio y tenemos, ¿no? Y por último tenemos el error relativo. Entonces, eso sería
los datos que vamos a adquirir. Ahora en resultados y discusiones presentamos nuestros valores aquí de red experimental, velocidad de salida, ¿no? Y como bien su nombre dice, hacemos las discusiones, ¿no? ¿Cómo son estos valores? ¿Qué tan cercanos están? ¿Si están alejados? Y eh, eh, respondemos estas preguntas, ¿no? Entonces, ahora luego de eso vamos a hacer los cuestionarios, que son 3 preguntas, respondemos esas preguntas y por último redactamos nuestra conclusión. Entonces, eso vendría a ser esta práctica de laboratorio. Ahora vamos a pasar con los materiales en sí. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, continuando con la práctica, los materiales que vamos a usar, como ustedes pueden ver, son los siguientes. Aquí tenemos un tubo PVC, un soporte universal, 2 fotopuertas, una interfaz, una wincha o flexómetro, una villa de metal, acá una regla, aquí tenemos 2 nueces y una hoja BOM. Entonces, y por último nuestro computador con el software instalado Logier Pro. Entonces, esos serían los materiales y equipos que vamos a usar para esta práctica de laboratorio. Ahora lo que tenemos que hacer es el arreglo experimental o montaje experimental. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer según la guía es colocar primeramente las fotopuertas. Entonces vamos a colocar eso aquí, colocamos las fotopuertas y sujetamos con esta nuez, ¿no? Entonces sujetamos. Igualmente la segunda fotopuerta vamos a colocar aproximadamente que estos estén de la nuez estén separados la misma distancia, ¿sí? Y ahora también hacemos que este tubo PVC esté alineado con la fotopuerta, ¿no? Esté alineado, ya estaría, y eso vendría a ser el montaje experimental. Entonces ya tenemos listo también el montaje experimental. Lo que ahora tenemos que hacer es las conexiones a nuestro computador, al igual que a la interfaz. Entonces lo que ahora vamos a hacer es hacer esas conexiones. Primeramente para eso prendemos nuestra interfaz LabQuest, encendemos, ahora hacemos la conexión al computador. Conectamos al computador, hacemos la conexión al computador y luego conectamos nuestras interfaces, ¿no? Entonces, para eso hacemos, primeramente lo que vamos a conectar es el que está, la primera interfaz que medimos esta interfaz que está aquí, lo vamos a conectar a la señal digital número 1, ¿sí? En la parte superior de la interfaz, y luego la segunda fotopuerta lo conectamos a la señal digital que dice digital 2. Entonces hacemos la conexión y entonces ya tendríamos listo también nuestras conexiones. Ya hemos conectado a la interfaz, ya hemos conectado al computador. Ahora lo que tendríamos que hacer es cerciorarnos de que nuestra interfaz no esté registrando algún dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene un switch. Aquí, por ejemplo, vemos que está encendiendo la luz. Entonces, eso significa que nuestra interfaz está registrando datos. Entonces, tenemos que abrir ese switch. Abrimos el switch y, como pueden ver ustedes, se ha apagado esa luz, ¿no? Entonces, para que registre la villa que va a pasar por debajo de la puerta. Entonces, hacemos eso y luego tenemos, según la guía, lo que tenemos tener en cuenta es de que esta fotopuerta debe estar a 1 centímetro de la mesa. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Con esta regla que está en aquí, vamos a medir que esté aproximadamente a 1 centímetro. Entonces aquí tengo a 1 centímetro, claro, ustedes como pueden ver parece que está muy al borde, pero la señal que emite la luz es justamente que está a 1 centímetro, ¿no? Porque tiene esto un grosor. Al igual, esto debe estar alejado de esta fotopuerta. A esta fotopuerta debe tener una distancia de
10 centímetros, por lo tanto igual hago este ajuste. Entonces, en caso no esté ajustado, muevo las nueces para que tenga esa distancia. Entonces, una vez que tengo ya eso, hacemos lo más vertical posible. Entonces, igual, ahora esto también lo ponemos lo más cercano posible, porque si lo ponemos alejado va a perder la velocidad, y para evitar eso lo acercamos. Entonces, ya tendríamos listo ya estaríamos listos para la toma de datos. Sin embargo, antes tenemos que abrir nuestro Software Loader Pro, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer. Abrimos el Software Loader Pro. Abrimos el Software Loader Pro. Y en nuestro Software Loader Pro, lo que tenemos que hacer es abrir una configuración. Y esa configuración se ubica en el Software Loader Pro. Vamos donde dice Archivo y donde dice Abrir. Y ahí vamos a la carpeta Física con Vernier. Esa carpeta tiene subcarpetas y vamos a abrir el número 8, que vendría a ser movimiento de proyectiles. Entonces simplemente hago clic y se va a configurar nuestro Software Loader Pro. Se configura la aplicación, como ustedes pueden ver. Entonces se hace una configuración donde va a registrar lo que nos va a importar de esta práctica es la velocidad, ¿no? Ese dato es lo que vamos a registrar nosotros en nuestra tabla. Entonces, en la tabla número 1, lo que nosotros tenemos que tener es la velocidad, la aceleración y el tiempo de caída. Entonces, el tiempo de caída ustedes ya van a calcular eso, y entonces ya estaríamos listos para registrar las velocidades. Entonces, pero antes de eso, antes de soltar la villa, lo que tengo que hacer es con esta plomada vamos a ver más o menos en dónde la villa, desde dónde cuál va a ser su alcance horizontal, desde qué punto lo vamos a medir. Entonces, para eso, con esta plomada marco ese punto. Entonces trato de que esto no se mueva, como ustedes pueden ver, y lo dejo en ese punto, ¿no? Entonces, y lo que voy a hacer es ahora marcar ese punto que vendría a ser, entonces justamente sería ese punto, y lo marco, ¿no? Una vez que tengo marcado ese punto, ahora lo que tengo que hacer es, primeramente voy a probar dónde va a caer la villa para poner la hoja. Para eso, lo que voy a hacer es soltar esto. Lo suelto esto. Entonces, la villa aproximadamente ha caído en esa zona. Entonces, la hoja yo lo voy a poner en esa zona. ¿Por qué voy a poner la hoja? Voy a poner la hoja para que cuando la villa cae va a marcar un punto. Entonces, yo voy a poder medir el alcance horizontal con el flexómetro o cinta métrica o wincha, el alcance horizontal, ¿no? Entonces, para eso eso sería, ¿no? Pero antes de eso, primeramente voy a registrar el dato de altura, ¿no? La altura vendría a ser desde este punto hasta donde la wincha, no, hasta donde la plomada ha caído, ¿no? Entonces lo que hago es simplemente eso, mido esa altura desde ahí, que vendría a ser, para este caso voy a medir al revés, que vendría a ser 91.7, ¿no? 8 aproximadamente. Eso vendría a ser y sub 0, ¿no? En metros sería 0.918 metros. Entonces, ahora lo que ya correspondería es simplemente hacer la toma de datos. Entonces, para eso, ¿qué hago? Ahora hago la toma de datos, simplemente pongo en tomar datos. Pongo en tomar datos y ahora voy a soltar esta villa. Recomendación. Esta villa no se debe dar un impulso, simplemente soltarlo, ¿no? Lo suelto, no le voy a dar ningún impulso porque voy a hacer como 5 pruebas. Entonces, es en cada prueba que se haga, simplemente lo suelto y esto va a caer, ¿no? Entonces lo suelto y cae, ¿no? Entonces, ahora una vez que ha caído, lo que tengo que hacer es verificar en qué punto ha caído.
tengo que ver a esa señal, como aquí quizás no se vea en el video, pero aquí puedo ver que ha caído en este punto. Entonces hay que evitar que la hoja, de mover la hoja, tiene que estar ahí. Entonces voy a medir con este flexómetro. La plomada, como nosotros hemos podido ver, la plomada ha caído aquí. Entonces yo voy a medir desde ese punto hasta donde ha caído la villa, ¿no? Entonces evito mover la hoja. Entonces para este caso vendría a ser 27 centímetros. Eso vendría a ser el alcance horizontal. Entonces, y la velocidad de salida, como ustedes pueden ver aquí, es 0.628. Ya tendría los datos, ¿no? Entonces eso voy a registrar en mi tabla número 2. Y para la siguiente práctica hago lo mismo. Acá voy a poner parar, y para la siguiente pongo tomar datos y nuevamente hago esa medida. Lo suelto por aquí y esto va a caer. Para eso lo que voy a hacer es mover esta hoja, ¿ya? Porque como ya he registrado esta distancia, mover esa hoja, porque la villa obviamente va a caer en ese punto aproximadamente. Entonces lo muevo y nuevamente suelto. Entonces ahora también nuevamente veo en qué punto ha caído y hago la medida con con la wincha, ¿no? Eso vendría a ser esta práctica. Entonces ahora lo que correspondería a ustedes es procesar esos datos, hacer sus análisis y discusiones de sus resultados, y por último la conclusión. Entonces queda todo eso para ustedes en su reporte de laboratorio. Gracias por su atención y